Bueno, yo les dije que había hecho un estudio sobre la raíz de amargura basada en la Biblia. Entonces vamos a empezar por estudiar qué es la raíz de amargura. En Hebreos 12, 14, 15 nos dice, exhortación a la fidelidad. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Entonces, la Biblia dice que no permitamos que brote una raíz de amargura. ¿Por qué se habla de una raíz? Porque las raíces no se ven, las raíces van enterraditas, alimentan todo lo que aparece en las superficies. Las raíces son las que podemos ver de cómo esté alimentada, pues vamos a ver el fruto, vamos a ver las hojas, vamos a ver cómo se ve su apariencia por fuera. Podemos estar sonriendo por fuera y tener una profunda raíz de amargura en el corazón. Así que vamos a ver qué significa raíz. Raíz significa el origen de algo. Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Es decir, el problema comienza en el interior y la amargura no empieza en la boca, empieza en el corazón, en lo que sentimos. ¿Qué significa amargura? La palabra griega usada en hebreo es picria, que significa resentimiento profundo, rencor persistente, dolor que no ha sido sanado, dureza del corazón. No se refiere a un enojo momentáneo, sino a un dolor que permanece y comienza a gobernar la vida. ¿Por qué una raíz es tan peligrosa? Porque las raíces no las vemos, son escondidas, están ahí bajo la tierra, entonces la raíz está escondida. Sigue creciendo aunque nadie la vea. Termina afectando toda la vida. Ejemplo, imagina un árbol, si las raíces están enfermas tarde o temprano, las hojas y los frutos también así lo van a estar. Así ocurre con el corazón. Así que vamos a ver qué alimenta una raíz. Una raíz de amargura se alimenta de cosas como recuerdos no sanados, injusticia, rechazo, abandono, traición, abuso, decepción, orgullo y falta de perdón. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si nosotros tenemos en nuestro corazón una raíz de amargura? Vas a hacerte las siguientes preguntas. En tu momento con el Señor, en tu tiempo de oración, cuando estés, no sé, lavando la loza, hazte estas preguntas. En tu momento de intimidad en la mañana, cuando ores o antes de acostarte, hay que hacérnoslas. ¿Hay alguien cuyo nombre todavía me produce enojo? Entonces haz una lista. Haz una lista. Estamos estudiando la raíz de amargura, tenemos que entrar a sanar todo lo que nos hace daño para poder ser libres. Entonces hay que coger un cuaderno, una libreta, si quieres el celular, y vas a hacer una lista de las personas que al recordarlas te producen enojo o te producen una rabiecita. O, uy, no quiero saber de esa persona. Ay, no me la mencione. Eso, esas personas que te las mencionan, te acuerdas de ellas, te producen un no sé qué, no sé dónde, es las que debes anotar. Hay una conversación que tú sigues repitiendo en la mente con esa persona o con esa situación. Entonces, pedirle al Señor que te traiga memoria cuáles son esas circunstancias que tú todavía dices, ay, yo le hubiera contestado así. Uy, no, fijo cuando me dijo, yo por qué no me acordé y le hubiera dicho tal vaina, porque yo me acuerdo que ta. Si te ocurre eso, anota ese nombrecito y esa situación. ¿Te cuesta alegrarte cuando esa persona es bendecida? Puedes enterarte que esa persona le está yendo muy bien y tú ni te inmutas, ni te va bien ni te va mal, no te alegras y nosotros debemos alentarnos unos a otros. Entonces, esa es otra tercera señal. Cuarto, sigues esperando que esa persona pague por lo que te hizo. Puede que nos haya hecho un mal comentario, puede que nos haya herido con palabras, puede que nos haya herido con una acción, con un hecho, y tú sigues esperando que la vida o Dios le cobre por lo que hizo. Anota ese nombre y esa situación. Evito hablar con alguien porque todavía siento resentimiento. Entonces estás en una conversación y van a mencionar esa palabra y tú te levantas y te vas, o tú simplemente rechazas la conversación y cambias el tema. Ese nombre hay que anotarlo.
Me cuesta creer que Dios pueda restaurar a esta persona. Me cuesta creer que Dios, tú siempre vas a decir, no, el oro viejo no aprende a hablar. No, ese ya no lo cambia nadie. Árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. Bueno, algo así dice. También piensas así. Así que si tú respondiste a alguna de estas 6 preguntas que sí, no significa automáticamente que tengas una raíz de amargura, pero sí puede ser una señal para examinar tu corazón con honestidad. ¿Ok? Entonces, ya sabes, anota estas preguntas, anota esos nombres, esas situaciones, esos recuerdos, eso que trae a tu memoria. Ahora, vamos a ver qué es lo contrario a la amargura. Mientras la amargura nace de un corazón herido, la gracia nace de un corazón que permanece en Cristo. Por eso en Hebreos dice primero, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia y la amargura no pueden gobernar el corazón al mismo tiempo. Una herida no tratada puede convertirse en una prisión invisible. Muchas personas creen que la raíz de amargura castiga a quien las hirió. Pero en realidad, quien más sufre es quien tiene la herida, quien la recuerda, quien vive reviviendo ese momento y con esa persona constantemente. Así que el quien más sufre es quien la guarda. La amargura, ¿qué te va a robar? Te va a robar la paz, te va a robar el gozo, te va a robar la comunión con Dios, te va a robar la capacidad de amar libremente. Jesús no vino solo a perdonar nuestros pecados, también vino a sanar nuestros corazones. Yo quiero que lean en Efesios 4, 31, 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también los perdonó Cristo. Los perdonó en Cristo. Entonces, hay una promesa que es el Salmo 147:3 y dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También tenemos otra en Proverbios 4:23. Con toda la diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y otra en Ezequiel 36:26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ya volvemos. Volvimos. Segunda parte. ¿Cómo nace una raíz de amargura? En Hebreos 12:15 dice, ese es como el versículo base de este estudio. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto nos enseña la palabra brotando, nos enseña que la amargura no aparece de un día para otro. Es como esa goterita. Eso es un proceso. ¿Cuál es la estrategia del chanclas, del enemigo? Satanás sabe que si no puede destruir tu vida con un gran pecado, muchas veces va a intentar hacerlo con una herida no sanada. Una herida sin tratar puede convertirse en resentimiento y el resentimiento, si permanece, puede convertirse en una raíz de amargura. Por eso Pablo dice en Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo no resuelto abre una puerta para que el enemigo gane terreno. ¿Cuál es el ciclo de la amargura? Acá dice que el ciclo de la amargura, primero, es una herida. Todo comienza con un hecho real, puede ser una traición, un rechazo, una mentira, una injusticia, una pérdida, un abuso, una palabra hiriente, una acción, un comentario, un chiste, una broma. El dolor en sí mismo no es pecado. Jesús también lloró y sufrió, y Él consuela a los que están abatidos y tristes. Segundo, la interpretación. Después de la herida, comenzamos a darle un significado. Empezamos a pensar, nadie me ama, siempre me pasa lo mismo, nunca voy a cambiar, no puedo confiar en nadie. Acá
el enemigo intenta sembrarte mentiras sobre Dios, sobre los demás y sobre nuestra identidad. Eso de que nadie te ama. Dios murió en la cruz por amor por nosotros. Tú tienes una familia, tienes unos hijos, unos hermanos, unos padres, unos amigos. No todos sabemos amar y todos somos humanos y tenemos carne y nos enojamos e herimos. Pero eso es una mentira de que nadie te ama. Empecemos por Cristo, Él murió por ti y por mí. Siempre me pasa lo mismo. Si siempre pasa lo mismo, es que también tú tienes que empezar a pensar en algo que se llama límites. También tienes que pensar en ciclos repetitivos. Si eres quizás un codependiente o eres un adicto a ciertas circunstancias, hay que entrar a hacer ese camino de restauración, porque esto no es solamente de un día, esto es de todos los días, es de conocer todo el camino, de hacer un camino de restauración. Nunca voy a cambiar, de que te pasa siempre lo mismo. Hombre, acá Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Solamente que si nos pegamos a su palabra y aprendemos de lo que estamos viviendo, Él va a restaurar nuestra identidad. Tercero, el resentimiento. En un lugar de llevar al dolor a Dios, comenzamos a alimentarlo y recordamos una y otra vez lo sucedido. Cada recuerdo vuelve a abrir la herida. Eso quiere decir que pasó algo y en vez de irnos a orar, a pedirle al Señor, clamarle, rogarle, suplicarle, que nos sane el corazón, que nos sane esa herida, que Él traiga su consuelo. Empezamos a recordar y cómo me vengo y la próxima le voy a contestar así. Uy, no, ya sé, ya no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a contestar el teléfono, lo voy a mirar mal, lo voy a ignorar. Todo eso puede ocurrir. Luego, la amargura. Ahora el dolor deja de ser un evento y se convierte en una forma de vivir. La persona ya no interpreta solo un hecho desde la herida, interpreta toda su vida desde ella. Quinto, la contaminación. Finalmente la amargura afecta a otros. Lo que hay en el corazón termina saliendo por la boca. Y las actitudes, al igual que las decisiones. Ahora vamos a ver los ejemplos de esas raíces de amargura. Ya vuelvo. Bueno, entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de esa raíz de amargura. El primer ejemplo fue Caín. La primera raíz de amargura la vemos en Génesis 4:3-8. Caín experimentó el rechazo cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. Dios lo habló antes de que recayera. Si bien hicieres, no seas enaltecido, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Dios le dio la oportunidad de corregir su corazón, pero Caín eligió alimentar su resentimiento. El resultado fue el asesinato de su hermano. Otro ejemplo que vemos es el de Esaú, una herida que produjo odio, en Hebreo 12, 16, 17. Esaú menospreció su primogenitura, pero después al perder la bendición llenó su corazón de resentimiento. También vemos como en Génesis 27, 41, donde aborreció Esaú a Jacob, dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. El proceso de Esaú fue pérdida, resentimiento, odio y deseo de venganza. Y tenemos el tercer ejemplo cuando está Israel en el desierto. Cuando faltó agua, alimento o las circunstancias fueron difíciles, el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. En Éxodo 15:23 dice: llegar a un lugar llamado Mará, cuyas aguas eran amargas. La amargura del agua reflejaba también la condición del corazón del pueblo. Dios mostró a Moisés un árbol y cuando lo echó en las aguas, éstas se volvieron dulces. Muchos ven aquí una hermosa figura de la cruz de Cristo, que tiene el poder de transformar lo amargo en dulce. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos nosotros cada día alimentar una raíz de amargura. La amargura crece cuando repetimos constantemente la ofensa en nuestra mente. Seguimos pensando en eso que nos hizo daño, en esa situación, en esa circunstancia.
Buscamos justificar nuestro resentimiento. Ay, es que se acuerda que él me hizo esto. No, yo por eso no puedo hablar con él, no me interesa. No, qué pereza, no lo invite. ¿Se acuerda la vez pasada que ta? Así se alimenta una raíz. Rechazamos el perdón, no nos interesa perdonar. Nos aislamos, nos alejamos si sabemos que esa persona va a estar ahí. Nos aislamos, no vamos, no compartimos, no hacemos comunidad. Solamente estamos como con nuestro grupito y si sabemos que esa persona está ahí, procuramos no. Escuchamos solo voces que alimentan nuestro dolor. ¿Tú te sientes bien con las personas que están alineadas a lo que tú quieres escuchar, no a la realidad, a lo que debe ser? Dejamos de buscar a Dios. Entonces, cuando empiezas a juntarte con personas que tienen afín heridas similares, les gusta guardar rencor, les gusta guardar resentimiento, les gusta aislarse y estar con cierto número de personas y empezar como a excluirse de ciertos grupos, ahí no es. Entonces, ¿cómo podemos detener el proceso? La mejor etapa para detener la amargura es cuando todavía es una herida. O sea, apenas sentiste que te enojó, que te dio rabiecita, que te subió un calorcito así que te iba a hacer explotar, ese es el mejor momento. Hay que llevarle al Señor antes de que eche raíces. Entonces, en 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, un momento en donde tu esposo te contestó mal, te tiró la puerta, te dijo hágalo usted, mire qué hace, el problema es suyo, no me interesa. Un hijo te gritó, te contestó mal. Un padre quizás te golpeó. Un hermano te ofendió con una palabra, con un chiste. Físicamente hubo una agresión en cualquier ámbito. Cualquiera de estas. Entonces hay que llevarla a los pies de Cristo. Pedirle al Señor que tú puedas ver a esa persona con los ojos que el Señor nos ve a nosotros. Ir inmediatamente y entregar ese dolor, esa herida. No es fácil porque todo el tiempo estamos en un mundo en donde todo el tiempo estamos buscando sobresalir unos y hiriendo a otros, pasar unos por encima de otros. El que grite más, el que le hable más fuerte, el que yo tengo siempre la razón, usted no sabe, yo sé más. Entonces tenemos que estar todo el tiempo, coger por práctica, estar ahí pidiéndole al Señor que no deje crecer una raíz de amargura y que obre en esa situación que acabo de pasar y sane tu corazón. Entregársela, de verdad. Entonces aquí hay una verdad muy importante y es chévere grabársela. No puedo evitar que alguien me hiera, pero sí puedo decidir qué haré con esa herida. José fue herido y perdonó. Caín fue herido y mató. La diferencia no estuvo en el dolor, sino cómo respondieron. José, ya sabemos que lo vendieron, estuvo por allá en un pozo, le pasó de todo y decidió perdonar. Caín decidió alimentar su raíz de amargura y terminó matando a su hermano. Así que vamos con un segundo grupo de preguntas que yo quiero que anoten. ¿Hay una herida que todavía gobierna alguna de mis decisiones? Cuando tú siempre te invitan a algo y siempre respondes no, porque te acuerdas que pasó tal cosa o va a estar una persona o porque no le quiero dar gusto. Entonces, ¿hay una herida que todavía gobierna alguna de tus decisiones? Segunda, ¿he permitido que una decepción cambie la forma en que veo a Dios o a los demás? Entonces, algo ocurrió, una situación, una acción, un hecho. Entonces tú ya ves a todo el mundo y juzgas a todos por igual. Y ya no ves a Dios, sino como parcial. O sea, es que a él sí lo bendice y a mí no. Y él hizo tal cosa y yo me porto bien y a mí no. ¿Cambió la percepción como ves a Dios? Y tercero, ¿estás alimentando el dolor o lo estás llevando diariamente el Señor? Esto es de hacerlo todos los días. Todos los días en tu momento de oración, Señor, te entrego esta herida, Señor, te entrego esta persona que me dijo tal cosa y me sentí herida. Señor, te entrego cuando una acción me hirió, un comentario, un golpe. No sé cuál sea la situación de cada uno. Hemos vivido tanto durante tantos años que
lo que tenemos es una lista larga para empezar a hacer perdón. Aquí viene la promesa. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Jesús vino a sanar, no solo a perdonar. Él puede restaurar las heridas antes de que se conviertan en raíces de amargura. Entonces, ahora vamos al tercer punto. ¿Cómo identificamos una raíz de amargura? En Hebreos 12:15 dice, acuérdense que ese es el versículo base, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por esta muchos sean contaminados. Una raíz de amargura nunca dice aquí estoy. Se esconde detrás de actitudes, de palabras, de reacciones. El corazón siempre revela lo que hay dentro. Solamente tú al interior de tu corazón y de ese no, de ese sí, ese no me interesa, de esa espalda, de esa mirada, de ese sentimiento que albergas dentro de tu corazón, de tu estómago o de ese pensamiento, solamente lo sabes tú. Pero el corazón siempre revela lo que hay dentro. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, analízate y escudriñate cómo contestas. Siempre estás respondiendo con enojo, a la defensiva, bravo, brava, siempre justificando por qué soy así, porque así soy yo, porque he sido muchas veces bueno y me han herido, entonces pues esto es lo que hay. Bueno, analiza, escudriñate y mira qué es lo que abunda en tu corazón. Si siempre en tu corazón hay es reacción, eres una persona reactiva o eres una persona que vive a la defensiva y siempre justifica sus acciones, pues analiza. Esto es para escudriñarnos cada uno al interior de nuestra relación con Dios. Tarde o temprano lo que hay en el corazón se manifiesta. No importa cuánto intentemos ocultar. Va a haber un momento donde vas a explotar y va a salir todo. Vamos a ver las señales de una raíz de amargura. 1. Ya sabemos que revivimos constantemente la misma herida. Han pasado meses o incluso años, pero el recuerdo sigue produciendo la misma intensidad o dolor, como si hubiera sido ayer. Cuando alguien menciona a esa persona o esa situación, tu corazón vuelve a reaccionar como si te hubiera ocurrido ayer. 2. Te cuesta perdonar. No solo recuerdas la ofensa, deseas que la otra persona pague por lo que hizo. La justicia deja de estar en manos de Dios y quieres tomarla tú. Romanos 12:19. Amaos, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Por escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 3. Pierdes la capacidad de alegrarte por otros. La amargura roba el gozo. Cuando alguien prospera en un lugar de alegrarte, Cuando alguien prospera en lugar de alegrarte, sientes incomodidad o comparación. Eso puede revelar que una herida aún no ha sido sanada. 4. Vives a la defensiva. Toda corrección parece un ataque. Toda opinión diferente parece un rechazo. Toda diferencia parece una amenaza. Muchas veces no reaccionamos al presente, sino al dolor del pasado. Y muchas veces no es cuestión de que todos te quieran atacar o que las circunstancias se den de que todo es contra ti. No, es símbolo de que hay una herida. Hay algo que tratar, hay algo que llevar a una relación con el Señor y pues doblar rodilla. Ahí es la única. Acá dice, tus palabras cambian. Jesús dijo que la boca habla de lo que llena el corazón. Comienza a aparecer críticas constantes, sarcasmo, quejas, murmuración, palabras duras. Entonces, ay, ¿sí ven? Típico. No, es que ese es así. Te juntas con otros para justificar la murmuración, haces chistes o haces comentarios sarcásticos. Él es así, ya, no hay nada que hacer. En Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ya vamos en la quinta, creo.
1, 2, 3, 4. Recuerda que estamos mirando las señales de la raíz de una amargura. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para la sexta. Pierde la paz. Aunque externamente todo parece estar bien, interiormente hay ansiedad, irritabilidad o una sensación constante de inquietud. La amargura roba el descanso. No puedes dormir, te da vueltas, no estás feliz, no estás contento, te sientes que no te hallas. Eso es perder la paz. Siguiente, generalizas, empiezas a decir todos son iguales. Nunca puedo confiar en nadie, siempre me pasa lo mismo. Una herida específica termina afectando la manera en que ves a todas las personas. Y acá tenemos varios ejemplos. El hermano mayor. En Lucas 15, 25, 32. Cuando el hijo pródigo regresó, el hermano mayor no pudo alegrarse. Sus palabras revelaron un corazón herido. Hace tantos años que sirvo. Había obediencia, pero también había un resentimiento porque a él no le hicieron una fiesta a pesar de que él era el obediente, el que estaba al lado del papá, el que le ayudaba, el que le servía. Él estaba físicamente con su papá, pero emocionalmente estaba lejos de él. La amargura puede esconderse incluso detrás de una vida aparentemente fiel. Tú puedes estar ahí sirviendo, ayudando, pero por dentro de tu corazón siempre está la queja, el remordimiento, el enojo, la comparación. Jonás 4:1, otro ejemplo. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Su reacción mostró que aún luchaba con el deseo de ver juicio más que misericordia en Nínive. Un corazón sano se reconoce por sus frutos. Cuando Dios sana el corazón comienza a aparecer paz, gozo, compasión, paciencia, humildad, capacidad de perdonar, libertad para bendecir, incluso a quienes nos hirieron. Así que viene el grupo de preguntas para examinar nuestros corazones. David hizo una oración que también podemos hacer nosotros. Y está en el Salmo, antes de hacer las preguntas, y está en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, acaban las preguntas. ¿Hay alguien cuyo nombre todavía me produce enojo? ¿Hay conversaciones que sigo teniendo una y otra vez en mi mente? ¿Me cuesta orar por alguien que me hirió? ¿Estoy permitiendo que una herida defina mi identidad? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios sea completamente esa área? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios sane completamente esa área? Estas preguntas no son para producir culpa, sino para abrir un espacio a la obra sanadora de Diosito, del Señor. Entonces, vamos a ver ahora la diferencia entre una herida abierta y una cicatriz, así como esta. Una cicatriz demuestra que hubo una herida, pero ya sanó. Todavía recuerdas lo ocurrido, pero ya no gobierna tus emociones. Puedes hablar de eso que te ocurrió y no te produce ningún sentimiento. Puedes orar por esa persona que te hirió, por esa situación. Ese camino no es fácil, puede durar semanas, días, meses, depende de la herida. Hay que hacer una silla de perdón, ese es otro proceso. Ahora estamos identificando todo lo pertinente a la amargura. Entonces, una herida abierta, en cambio, sigue sangrando. Cualquier roce vuelve a causar el mismo dolor. Así que Dios no promete borrar nuestra memoria, pero sí puede sanar el corazón para que el pasado ya no controle el presente. Aquí viene una promesa súper linda en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando sientas que te está viniendo el kid así que vas a explotar o a enojarte, pídele al Señor paz. Dios, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no has podido identificar esa emoción y ponerle un nombre, entonces dile, Señor, ayúdame a identificar de dónde viene esta herida. Tráeme a memoria de dónde se produjo el momento exacto. Muéstrame en un sueño, en un recuerdo. Usa personas, pero habla con él, pídele que te muestre, que te diga qué hay ahí que tú no has podido ver. Cuando Cristo gobierna el corazón, la paz comienza a ocupar un lugar donde antes había amargura. Personajes bíblicos que desarrollaron una raíz de amargura. Acuérdense que ya vimos 3 y los vamos a repasar. Hebreos 12:15 es el versículo base. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. La amargura no hace destrucción de personas,
puede afectar no hace exclusión de personas. Puede afectar ricos, pobres, líderes o seguidores, creyentes nuevos o antiguos, maduros. Lo que marca la diferencia es cómo vamos a responder a ese dolor. Entonces ya sabemos que en Caín, la amargura de la comparación, pues al que lo hirió, Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. En vez de examinar su propio corazón, Caín se comparó con su hermano. ¿Qué hizo el Señor? Antes de que recayera, Dios le habló. En Génesis 4:7 le dijo, el pecado está a la puerta. Con todo esto, atijera su deseo y tú te enseñarás de él. Dios le advirtió que aún podía elegir y decidió Caín no escuchar a Dios, guardó resentimiento y terminó matando a su hermano, Abel. La comparación alimenta la amargura. Cuando dejamos de mirar a Dios y comenzamos a mirar a otros, nuestro corazón se vuelve vulnerable. Cuando estamos viendo al vecino que cambió de carro y entonces, ¿qué estar haciendo? Y yo que trabajo, madrugo todos los días y no veo frutos, no puedo cambiarme el carro, o se van cada fin de semana de paseo. Esa comparación no está bien, porque no estás enfocándote en el Señor, sino en los otros. Entonces, viene el segundo ejemplo que ya lo hemos revisado, que es el de Esaú, en Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob y la amargura y una pérdida. ¿Qué lo hirió? Perdió la bendición de la primogenitura, aunque él mismo había despreciado ese privilegio. Después, él culpó a Jacob. Acuérdense de lo del plato de lentejas. Su dolor se transformó en odio. ¿Y cómo perdió la primogenitura? Para los que nos recuerdan, en Génesis 25:29-34, dice, vendió por un plato de lentejas. Consecuencias, quiso matar a su hermano. Él tomó la decisión de venderle la primogenitura por el plato de lentejas, pero él le echó la culpa al otro. O se repuso en rencor en su corazón. ¿Qué consecuencias? Quiso matar a su hermano. La amargura muchas veces hace que culpemos a otros por decisiones que también fueron nuestras. O sea, yo le culpo a otro mi decisión. Yo decidí tomar la decisión, pero la culpa es de otro. El tercer ejemplo, el rey Saúl, la amargura por celos. En 1 Samuel 18:7-9 las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Desde ese día Saúl comenzó a mirar a David con desconfianza. ¿Qué produjo? Celos, envidia, persecución, obsesión, violencia. Llegó a dedicar años de su vida intentando destruir a David. Los celos no destruyeron a David, destruyeron la paz de Saúl. Volvemos a estudiar el mayor del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo. Vemos en Lucas 15:25-32, este realmente parecía obediente, pero cuando regresó su hermano salió lo que había dentro. Hace tantos años que te sirvo. Su obediencia estaba mezclada con resentimiento. Podemos servir a Dios durante años y aún así guardar un corazón herido si no permitimos que Dios lo sane. Quinto, Jonás 4:1-3. Cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó. Él prefería el juicio antes que la misericordia. La amargura puede hacernos resistir la gracia de Dios que quiere mostrarle a otros. Aquí hay uno nuevo, Absalón. En 2 Samuel 13:15, esta es una de las historias más tristes de la Biblia. ¿Qué ocurrió? Su hermana Tamar fue violada por Amnón. David no actuó con la fuerza que él esperaba. Absalón guardó silencio durante años. No habló, no perdonó, no sanó. Luego él asesinó a Amnón. Más tarde se rebeló contra su padre, el rey David, intentando quitarle el reino. Entonces podemos observar un proceso. Guardó dolor, callado en silencio, empezó a alimentar su resentimiento, sed de venganza, a planear cómo se vengaba, rebelión y muerte. Una herida ignorada puede destruir una familia entera. Y aquí hay unos patrones que son comunes. Todos los casos que vimos ahorita, todos ellos tuvieron algo en común. Primero hubo una herida, una pérdida, una decepción, una comparación, una injusticia, una acción, hubo algo. El problema no fue la herida, el problema fue qué hicieron con ella. La diferencia entre Caín y José, ambos fueron tratados injustamente, ambos vivieron situaciones injustas. Pero Caín, ¿qué hizo? Alimentar el resentimiento y terminó matando a su hermano.
¿Qué hizo José? José lloró, esperó, confió, perdonó, terminó diciendo en Génesis 50:20, nosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. El dolor no determina el destino, la respuesta al dolor sí puede marcar el rumbo de una vida. Así que vamos a preguntarnos, ¿me identifico con Caín porque me comparo con otros? Suena fuerte, pero es verdad. ¿Me comparo con Esaú porque no supero una pérdida, una herida, un resentimiento, un enojo, una acción, una palabra? ¿O me identifico con Saúl porque me cuesta alegrarme cuando otro prospera? Con el hermano mayor porque sirvo, pero mi corazón está resentido. Estás sonriendo por fuera, pero por dentro guardas un no sé qué, no sé dónde, que no te deja ser feliz. O te identificas con Absalón porque él guarda silencio durante años y nunca una sanación. La Biblia no nos presenta estos relatos para condenarnos, sino para advertirnos y mostrarnos el camino de regreso al Señor. Tenemos en Isaías 43, 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Dios puede hacer algo nuevo, pero primero debemos entregarle aquello que llevamos cargando tanto tiempo. Entonces, vamos a pararnos a conocer y a estudiar los personajes bíblicos que vencieron la raíz de amargura. ¿Ok? En Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La Biblia nos presenta hombres y mujeres que sufrieron profundamente, pero decidieron confiar en Dios y no permitir que el resentimiento gobernara sus corazones. La diferencia no estuvo en la intensidad del dolor, sino en la respuesta que le dieron. José convirtió el dolor en propósito en Génesis 50:20. Nosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El que sufrió rechazo por sus hermanos, vendido como un esclavo, separado de su padre, acusado falsamente, encarcelado, injustamente olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Humanamente tenía todas las razones del mundo para vivir amargado. Sin embargo, cuando tuvo el poder para vengarse, eligió perdonar. José entendió algo extraordinario. Las personas pueden hacer mal, pero Dios sigue teniendo el control sobre una herida. El segundo, Job. Adoró en medio del dolor. Job perdió sus hijos, sus riquezas, su salud, el apoyo de su esposa, el respeto de sus amigos, y aún así declaró Job en 1:21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job hizo preguntas, lloró y expresó su dolor, pero nunca permitió que ese dolor se convirtiera en resentimiento contra Dios. Llevar nuestras preguntas a Dios es muy diferente a apartarnos de Él. ¿Por qué me duele esta herida? ¿Por qué me dolió esto que me hicieron? ¿Por qué esta persona actúa así? Muéstrame, Señor. Hablar con el Señor. Permítame un momento. Muy bien, es que se me está descargando el teléfono. Ahora, ¿ya hablamos de Job? Sí. Ahora vamos a ver a David. Dejó la justicia en manos de Dios. Saúl intentó matarlo muchas veces. David tuvo al menos 2 oportunidades para tomar venganza, pero él respondió. 1 Samuel 24:6. No extenderé mi mano contra el Señor, porque Él es el ungido del Señor. David entendió que la justicia pertenece a Dios. No permitió que el odio dirigiera sus decisiones. Otro ejemplo, Esteban. Perdonó mientras moría. En Hechos 7:60 el Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En lugar de maldecir, intercedió. Su corazón estaba lleno del Espíritu Santo y no de resentimiento. Y el mayor ejemplo, Jesús. Nadie sufrió una injusticia mayor que Jesús. Él fue traicionado, abandonado, golpeado, escupido, humillado, crucificado, siendo inocente, y aún así oró. En Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no esperó a que le pidieran perdón para comenzar a perdonar. Ese es el modelo supremo de nosotros.
¿Qué tenían en común estas personas? Confiaron en la soberanía del Señor. No entendían todas las situaciones, no entendían por qué les ocurría esto, pero sabía que Dios seguía obrando. No buscaron venganza, entregaron su causa al Señor, como en Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Permitieron que Dios sanara su corazón. No negaron su dolor. Lo llevaron fue delante de Él. No lo llevaron al hermano, no lo llevaron al amigo, no lo llevaron al vecino. No, se lo llevaron al Señor. Lo entregaron a Él. Derramaron sus lágrimas. Conversaron con Él una y otra vez. Así que decidieron perdonar. Porque el perdón es una decisión de obediencia, no simplemente una emoción. Y así que tenemos que aprender y entender la diferencia entre olvidar y perdonar. Muchas personas dicen, perdono cuando olvide, o perdono pero no olvido. Pero la Biblia nunca exige olvidar para perdonar. José recordó perfectamente lo ocurrido. Jesús recordó quiénes lo crucificaban. Esteban sabía quiénes lanzaban las piedras. Sin embargo, todos eligieron perdonar. Perdonar no significa borrar el pasado, significa renunciar al derecho de cobrar la deuda y dejar el juicio en manos de Dios. ¿Y qué es cobrar la deuda? Cuando tengas la oportunidad, le echas en cara. Cuando tienes la oportunidad, le recuerdas, ay, ¿se acuerda que usted Eso es cobrar una deuda. Pierdes el derecho a cobrar la deuda. Y aquí viene una verdad. La amargura mantiene viva la herida. El perdón abre la puerta para que Dios la sane. El perdón no siempre cambia inmediatamente a la otra persona, pero comienza a transformar a quien decide perdonar. Así que, ¿cómo lo vamos a aplicar a manera personal? ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestro día a día? ¿Qué ejemplo necesito seguir? ¿Qué ejemplo necesito seguir hoy? ¿A José? ¿A Job? ¿A David? ¿A Esteban o a Jesús? ¿Estoy esperando que alguien cambie antes de perdonar? Recuerda que el cambio viene de ti. Tú no tienes el poder para cambiar a nadie. El cambio debe venir de ti. No esperes en los demás. Dios hará su proceso con ellos. Habla con el Señor y que haga tu proceso contigo. Hay una deuda emocional que todavía estoy intentando cobrar. ¿Estás buscando en un comentario cobrarte esa heridita? Y aquí viene la promesa con la que nosotros podemos aferrarnos. En Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón cristiano no se basa en lo que la otra persona merece, sino en el perdón que nosotros hemos recibido de Cristo. Ahora, ¿cómo la raíz de amargura afecta al matrimonio, la familia y las generaciones? Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. La raíz de amargura rara vez se queda en una sola persona. Sus efectos alcanzan al matrimonio, a los hijos, a la iglesia e incluso a las siguientes generaciones. La amargura es contagiosa. Tú no conoces o has conocido familias que el papá es enojón, peleón, todo me sale mal, nadie me quiere, todos me odian, todos procuran contra mí, yo hago un negocio y todos me quieren robar. Y tú escuchas a sus hijos y es una fotocopia y nunca prospera, nunca les va bien, porque en su boca siempre hay, porque viene esa herida, viene ese fruto de amargura. Así como hay frutos buenos, también hay frutos malos. Y como la raíz, que es la base, viene creciendo, pues los hijos son el reflejo de sus padres. Entonces, eso pasa a la generación de los hijos, de los nietos. Entonces, la amargura es contagiosa. En Hebreos 12:15, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. La Biblia no dice que contamina a algunos, sino a muchos. Cuando una persona vive con amargura, suele transmitirla por medio de sus palabras, sus actitudes, sus reacciones, su forma de hablar, su forma de hablar o de desconfiar. Los hijos, el cónyuge y quienes están cerca pueden verse afectados.
¿Cómo es la amargura en el matrimonio? Muchos matrimonios no terminan por un solo problema grande, sino por pequeñas heridas que nunca se sanaran. Empiezan frases como siempre haces lo mismo, nunca vas a cambiar, ya no espero nada de ti. Cuando el resentimiento se acumula, el corazón se endurece. Jesús nos enseña que el perdón debe ser una práctica constante, no una excepción. En Mateo 18, 21, 22. No te digo 7, sino 70 veces 7. No significa ignorar el pecado o permitir el abuso, sino de dejar que el resentimiento eche raíces. Aquí en este punto no es que si una persona te está hiriendo, maltratando, hay que poner algo que se llama límites, hay que aprender si tú tienes una codependencia y estás con un adicto, y hay que aprender todo este camino de la restauración. Eso no es de la noche a la mañana, hay que iniciar el proceso y eso significa que estás luchando por tu vida. El decidir y reconocer que hay una raíz de amargura en nuestras vidas es un paso. Es como cuando el alcohólico dice, sí, soy alcohólico, y lo reconoce. Entonces hay que dar un paso de confianza en el Señor y decir si en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hijos, hemos permeado para que haya una raíz de amargura. ¿La amargura afecta a los hijos? Sí. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si crecen viendo gritos, desprecio, silencio, como castigo, faltas de perdón, críticas constantes, es posible que repitan esos patrones en sus propias relaciones. Y por eso es tan importante que los padres modelen el perdón y la reconciliación. Vamos a ver la historia de Isaac y de Rebeca. En Génesis 27, Rebeca favorecía a Jacob, Isaac favorecía a Esaú. La falta de unidad entre papá y mamá abrió la puerta del engaño y a una profunda división familiar. El resentimiento dejaba llevar a Jacob que tuviera que huir. Una herida afectó toda la familia, toda. La historia de David. David no manejó correctamente el pecado de Amnón contra Tamar en 2 Samuel 13. La falta de justicia dejó una herida abierta. Absalón guardó silencio, alimentó el resentimiento y finalmente mató a Amnón. Se rebeló contra David, dividió el reino, murió trágicamente. Una herida no atendida terminó afectando a toda una familia. ¿La amargura puede pasar de una generación a otra? Sí. La Biblia nos muestra que las consecuencias del pecado pueden fluir en las generaciones cuando los mismos patrones se repiten, pero también enseña que en Cristo ese ciclo puede romperse. En Ezequiel 18:20, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Cada persona es responsable de sus propias decisiones delante de Dios. No estamos condenados a repetir la historia de nuestra familia. Así que, ¿cómo vamos a romper el ciclo? Primero, reconocerlo. No justificando frases como así era mi papá, en mi casa todos somos así, o en mi casa todos eran así, así soy yo. Cristo nos llama a una vida nueva. Segundo, vamos a pedir perdón. A veces debemos pedir perdón a Dios, otras veces también a quienes hemos herido. La humildad abre la puerta a la restauración. Y eso es alguna conversación que tú tienes que tener el Señor. Si el Señor te pone en tu corazón que debes llamar a alguien y pedir perdón, hazlo. Pero tú también, hay algo que se llama, si esas personas ya fallecieron, si ya no están, o en tu corazón estás haciendo el proceso de perdón, puedes hacer una silla de perdón. De cómo se hace, lo vamos a ver después, para empezar ese camino. Pero el primero hay que pedirle a Dios perdón por toda esa lista que vamos a hacer de esas personas que nos han herido en nuestro largo caminar, es a Dios. Tercero, perdonar. No podemos controlar las decisiones de otros, pero sí nuestra respuesta. El perdón rompe cadenas que el resentimiento mantiene atadas. Hablar palabras de vida. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nuestras palabras pueden alimentar heridas o comenzar a sanarlas. Ejemplo, volvemos a José. Pudo haber transmitido el odio que recibió, en cambio preservó a su familia. Donde otros sembraron violencia, él sembró reconstrucción. Su decisión cambió el destino de generaciones enteras. Entonces acá nos debemos preguntar nosotros con total honestidad, ¿qué ambiente estoy creando en nuestro hogar, en mi familia, con mis hermanos, con mis padres, con mis cuñados, con mis vecinos, con mis colegas, con las personas que me relaciono o con las personas que Dios pone en tu caminar? ¿Qué ambiente estás creando? Empezando por tu hogar.
¿Mis palabras llevan paz o alimentan conflicto? Si cada vez que tú hablas generas una discusión, si cada vez que hablas tú hablas para tener la razón, si cada vez que hablas estás ahí para justificar, generando conflicto. Estoy enseñando a mis hijos a perdonar o a guardar resentimiento. Con el ejemplo, si te invitan a una actividad, uy, no, ya no voy porque ya va a estar esa persona y esa persona se acuerda que me hizo y me hizo y me hizo. Eso es lo que están viendo nuestros hijos, el resentimiento. Y muchas veces nuestros hijos no se tienen que enterar de las heridas de lo que me hizo aquel o aquel o aquel. Pero el simple hecho de que tú siempre reacciones de que no voy, que no me interesa, por allá no me va, con ellos no comparte, no porque, no, eso es alimentarlo. Entonces, ¿qué estás alimentándole en tus hijos? ¿El perdón o el resentimiento? Hay heridas familiares que necesitan ser llevadas a Dios para romper los ciclos. La sanidad de una persona puede convertirse en bendición para toda una familia, con que solo uno del hogar empiece por parar y decir, yo tengo una raíz de amargura y la voy a tratar contigo, Señor. Obra en mí, el Señor empieza a hacer su obra en los demás. Y tú puedes ser la bendición para toda una familia. Y tenemos una promesa, como en Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto habla de una familia, no habla de una familia perfecta, sino de una familia que decide poner a Dios en el centro y caminar en obediencia. Vamos a ver cómo la raíz de amargura afecta al ministerio y a la iglesia. En Hebreos 12, 14, 15. Seguid la paz con todos, mirad bien que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro guarda resentimiento, todo el cuerpo puede sufrir. La iglesia no está libre de conflictos. La murmuración es lo primero. La murmuración es una puerta para la amargura. En Números 12, 1, 2, María y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés. Detrás de sus palabras había comparación, orgullo, inconformidad. Dios defendió a Moisés y María terminó con lepra. La murmuración suele ser el fruto de un corazón resentido. En lugar de hablar con la persona correcta, hablamos con la persona equivocada. Coré, el resentimiento contra la autoridad. En Números 16, Coré pensó, ¿por qué solo Moisés y Aarón? El problema no era únicamente el liderazgo, era un corazón que dejó de crecer dejó crecer la inconformidad hasta convertirse en rebelión. La progresión fue comparación, orgullo, resentimiento, división y rebelión. Acá, dos mujeres en conflicto en Filipenses 4, 2, 3. Pablo escribe, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No conocemos el motivo de su desacuerdo, pero sí sabemos algo importante. Su conflicto era tan serio que Pablo no menciona públicamente para buscar reconciliación. Los creyentes maduros pueden tener diferencias, lo importante es resolverlas antes de que produzcan amargura. La falta de perdón abre puertas y Jesús nos enseñó en Mateo 5, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero. Observa el orden. Antes de hablarte la ofrenda, habla del corazón. Dios desea una adoración acompañada de reconciliación. ¿Cómo contamina una iglesia? Una sola persona amarga puede influir en muchas otras. Comienzan con palabras como, déjame contarte lo que me hicieron. Acá nadie me valora. Ese líder siempre hace lo mismo. No vuelvo porque me hirieron. En poco tiempo, otros comienzan a desconfiar. Nace la murmuración, aparecen bandos, la unidad se rompe. Por eso en Hebreos dice, muchos sean contaminados. Jesús oró por la unidad. En Juan 17, 21, que todos sean uno, porque una iglesia dividida pierde fuerza para cumplir su misión. La unidad no significa pensar igual en todo, sino permanecer unidos en Cristo. Así que, ¿cómo vamos a proteger nuestro corazón? Habla directamente con la persona. Jesús enseñó en Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No empieces hablando con otros, empiezas hablando con quien corresponde. Segundo, rechazar la murmuración. Pregúntate,
cuando te vayan a venir a hablar del que hirió, ¿esto edifica? ¿Tú necesitas saber eso que van a hablar mal de otra persona? ¿Eso estás tú ayudando a resolver el problema o le estás echando más fuego, más leña al fuego? ¿O lo estás difundiendo? Orar por quienes nos han herido. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Es difícil guardar odio por alguien por quien estás orando sinceramente, eso es verdad. Recordar que todos necesitamos gracia, cada creyente está en proceso de crecimiento, así como Dios tiene paciencia con nosotros también debemos tenerla con los demás. Y miremos que en Colosenses 3:14-15 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. El poder del perdón. En Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La única manera de arrancar una raíz de amargura es mediante el perdón. No existe otro camino, así que no hay de otra, a perdonar. ¿Qué es el perdón? Es una decisión espiritual mediante el cual renuncio al derecho de cobrar la deuda que otra persona tiene conmigo y la pongo en las manos del Señor. Perdonar no significa que la ofensa fue pequeña, significa que decidiste dejar que Dios sea el juez, que Dios sea el que tome venganza por lo que te hicieron. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no significa decir que estuvo bien lo que hicieron, justificar el pecado o aprobar el abuso. Tampoco es olvidar automáticamente y volver a confiar de inmediato. Permitir que la persona siga haciéndonos daños. La reconciliación requiere que ambas partes trabajen en esto. El perdón puede comenzar en el corazón de quien ha sido herido. La parábola del siervo que no quiso perdonar, Mateo 18, 21, 35. Pedro preguntó hasta 7 veces, Jesús respondió hasta 70 veces 7. No estaba estableciendo un número, sino enseñó que el perdón debe convertirse en un estilo de vida. Luego contó una parábola. Un siervo debía una cantidad enorme a su rey. No podía pagar. El rey tuvo misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo siervo encontró a un compañero que le debía mucho dinero, bueno, muy poquito dinero. En lugar de mostrarle la misma misericordia, lo tomó del cuello y exigió el pago. Cuando el rey lo supo, dijo, en Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Quién comprende cuando Dios le ha perdonado? Encuentra fuerzas para perdonar a otros. Jesús el mayor ejemplo. Mientras era crucificado, Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no esperó una disculpa, no exigió que reconociéramos primero su error. Su perdón nació del amor y de la obediencia al Padre. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Bueno, porque pensamos que si perdonamos la otra persona gana, que se hará justicia, el dolor no importa, pero el perdón no libera primero al ofensor, libera al ofendido. Mientras guardas resentimiento, seguimos atados a la ofensa. El perdón trae libertad. Cuando perdonamos, dejamos de alimentar el resentimiento, rompemos las cadenas de la amargura y recuperamos la paz. Permitimos que Dios sane nuestro corazón. El perdón no cambia el pasado, pero puede cambiar el futuro. Y ya podemos recordar el ejemplo de cómo José abrazó a sus hermanos que lo habían vendido. No negó, él lo recordó y lloró, pero también perdonó. Y en Génesis 45:5 dice, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José dejó de mirar únicamente lo que sus hermanos le hicieron y comenzó a mirar lo que Dios estaba haciendo. Y esto no es fácil, esto no se hace en nuestra carne, esto no se hace porque hoy decidimos, hoy voy a perdonar a aquel que me pegó, a aquel que me hirió, No, eso solamente quien te puede dar esa fuerza para llevar el perdón a su máximo nivel es Dios, nadie más. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar bíblicamente? 1. Reconoce el dolor, no lo niegues. Dios ya sabe lo que ocurrió, decide perdonar. El perdón comienza como una decisión de obediencia, las emociones muchas veces vienen después. Ora por quien te hirió, Jesús enseñó en Mateo, orad por quienes los ultrajan y os persiguen. Orar no significa aprobar lo que hicieron, significa poner a esa persona delante de Dios. Deja la justicia en manos de Dios, como en Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es un juez perfecto, nosotros no necesitamos ocupar su lugar. 5. Permite que Dios sane la herida. Dame un minuto. Permite que Dios sane la herida.
El perdón es el cumplimiento de la sanidad. La restauración del corazón es una obra continua del Espíritu Santo. Perdonar una vez no siempre significa que el proceso terminó. Hay heridas profundas que requieren volver a entregar el dolor a Dios cuando el recuerdo reaparece. Eso no significa que no hayas perdonado, significa que estás caminando en el proceso de sanidad. El perdón no cambia el pasado, pero rompe el poder que el pasado tenía sobre tu presente. Y tenemos una promesa, Isaías 1:18. Venid, ruego, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El Dios que perdona nuestros pecados también nos capacita para perdonar a otros. Vamos a ver la sanidad completa del corazón para ya decir que estamos ya graduados de la raíz de amargura. Y recordemos que esto es diario. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hasta este punto hemos aprendido, Dios no solo quiere que perdones, Él quiere sanar completamente tu corazón. ¿Qué significa ser sanada? Muchas personas creen que sanar significa no volver a llorar o no recordar nunca más lo sucedido, pero la sanidad bíblica es diferente. Sanar significa que el recuerdo ya no gobierna tu vida. Todavía puedes recordar la herida, pero ya no relacionas o reaccionas con odio, deseo de venganza o desesperanza. La cicatriz permanece como testimonio de la gracia de Dios, pero la herida deja de sangrar. Jesús vino a sanar nuestros corazones. En Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Jesús no vino únicamente a perdonar nuestros pecados, también vino a restaurar lo que el pecado, el rechazo, la traición y el dolor había quebrado. Dios promete un corazón nuevo a todos. En Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La amargura endurece el corazón, hace que la persona deje de confiar, se vuelva fría, viva a la defensiva, pierda sensibilidad y le cueste amar. Pero Dios promete hacer exactamente lo contrario. Él cambia un corazón endurecido por uno sensible a su voz. Y vamos a hacer los 5 pasos hacia la sanidad. 1. Reconocer la herida. Recordemos como David oró en Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Cuando empieces a hacer esa lista de personas, de heridas, de situaciones. No podemos sanar aquello que seguimos negando. La verdad siempre precede a la sanidad. 2. Llevar el dolor a Jesús. Muchas veces cuentan su historia una y otra vez a diferentes personas, pero nunca la entregan realmente al Señor. Jesús dijo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Renovar la mente. Las heridas dejan pensamientos equivocados. Por ejemplo, nadie me ama, nunca podré confiar, siempre me rechazan, no tengo valor. Las palabras de Dios reemplazan esas mentiras. En Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La sanidad también ocurre cuando aprendemos a pensar como Dios piensa. 4. Permanecer en Cristo. Juan 15:5. El que permanece en mí lleva mucho fruto. No existe una sanidad duradera lejos de Jesús. Mientras permanecemos cerca de Él, el Espíritu Santo nos fortalece. Nuestra fe madura. Nuestras heridas dejan de definirnos. Quinto, aprendemos a servir nuevamente. Una persona herida suele aislarse, pero Dios sana para restaurar el propósito. Pedro negó a Jesús 3 veces. Después de restaurarlo, Jesús le dijo, Juan 21:17, apacienta mis ovejas. La sanidad no termina cuando dejas de sufrir, la sanidad se completa cuando vuelves a servir con un corazón restaurado. Señales de que Dios está sanando tu corazón. Ya no hablas con constantemente de la ofensa, ya no la estás reviviendo todo el tiempo. Puedes recordar sin odiar, dejas de desear la venganza, recuperas la paz, vuelves a confiar en Dios, puedes bendecir a quien te hirió, empiezas a disfrutar nuevamente la vida. Así que vas a preguntarte, o vamos a preguntarnos, ¿qué parte de mi corazón necesita que Jesús vende hoy? ¿Hay recuerdos que todavía controlan mis emociones? ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios transforme mi dolor en un testimonio para ayudar a otros? Y para cerrar, la promesa de Joel 2:25.
Yo os restituiré los años que comió la oruga. Dios no solo sana las heridas, también puede restaurar lo que parece perdido. Él es experto en convertir el dolor en propósito y las lágrimas en testimonio. Así que de este estudio bíblico lo que queda es trabajo por hacer para sanar nuestro legado, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y traer una descendencia de amor, de perdón, de restauración, donde no haya fruto de raíz de amargura. Porque si lo reconocemos, el Señor puede hacer esos cambios en nuestra vida y en nuestra familia. Dios te bendiga.